Muy bien, si están listos, quiero que, quiero que te imagines esto. Son las 3 de la mañana, no puedes dormir. Le das vueltas a tu almohada y te viras hacia un lado y al otro y nada parece funcionar. Ah, Parece que todo el mundo está durmiendo. Tu esposa está durmiendo, tu esposo está durmiendo, tus hijos duermen, tus papás duermen. Hasta tu perro está dormido al pie de tu cama. Tranquilo, ahí. Todos duermen, menos tú. Porque tú sigues pensando, tú sigues meditando, dándole vueltas a toda esta situación, a toda esta pandemia, a toda esta crisis, a todo lo que se ha venido, lo que está pasando, lo que puede venir. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué va a ocurrir la próxima semana? ¿Será que hay paro esta semana? ¿Será que hay más contagios esta semana? ¿Será que hay algún avance en la vacuna? ¿Será que la condición económica se pone peor? Todo eso te da vueltas. ¿Por qué? Porque tienes 19 y estabas justo planificando entrar ya a la universidad y ahora no sabes si hacerlo o no. Porque tienes 29 y tienes dos hijos, una familia a la cual cuidar y no sabes cómo hacer eso ahora. Porque tienes 39 y acaban de despedirte y vas a tener que buscar un nuevo trabajo o una fuente de ingresos y no sabes qué hacer o cómo hacerlo. Porque tienes 49 y piensas que las fuerzas que tienes ya no son las mismas que tenías antes y te preguntas cómo vas a hacer para enfrentar todo esto. Porque tienes 59 y tu esposa tiene diabetes y a ti hace poco te diagnosticaron problemas de presión y no quieres ir a los chequeos por temor a contagiarte del COVID o llevar la enfermedad contigo hacia tu casa y contagiársela a tu esposa, que sería peor. Y te preguntas cómo vas a enfrentar todo esto. Porque tienes 69 y vives de tu pensión y tus hijos están en apuros económicos y te preguntas cómo hacer para ayudarles con lo poco que recibes. Y la lista sigue, así y así, casi sin importar la edad. Todos estamos enfrentando ansiedad por algo o por alguien. Esta crisis nos ha provocado eso. Y sentimos como la ansiedad cae sobre nosotros como si fueran pesados quintales llenos de cemento. Y mientras piensas en eso, dándote vueltas en tu cama, de pronto sientes un tirón en tu cuello, una fuerte punzada en tu cabeza. Y te preguntas, ¿será que tengo un tumor? ¿Será que tengo algo? ¿Y cómo voy a saberlo? No quiero ir al hospital, no en esta situación. Además, no tengo dinero. ¿Cómo podría enfrentar una enfermedad ahora? Ah, ¿Cómo voy a pasar por todo esto? No, que no sea eso. No quiero complicarme, no quiero complicar a mi familia. Y una tras otra, todas esas cosas van arrasando tu fe, tu esperanza y te sientes decaído y golpeado. Y sientes incluso cómo esa esperanza se va perdiendo hasta que ya no queda ningún vestigio de paz en ti. Te volteas a la cama, te vuelves a acomodar, te das la vuelta otra vez y observas el reloj de tu velador. Esas luces rojas son en este momento la única luz, la única fuente de luz de tu vida. Ahora, la verdad es que muchos de nosotros, si no todos nosotros, ya veníamos enfrentando altísimos niveles de ansiedad en nuestras vidas, incluso previo a todo este problema con el COVID-19, previo a la pandemia. El diario de la Asociación Americana de Medicina compartió los datos de un estudio que ellos hicieron durante una buena cantidad de años sobre la ansiedad y la depresión y cuánto esos padecimientos han aumentado y se han esparcido durante las últimas décadas. En ese estudio revelan que la generación actual, las generaciones que estamos desarrollándonos ahorita, esta generación, nuestra sociedad, nuestro tiempo, este siglo XXI, esta gente del siglo XXI, es casi 3 veces más propensa a experimentar depresiones severas e intensas y cuadros de ansiedad altísimo
3 veces más que nuestra generación anterior. Robert Leahy, un famoso psicólogo, dice en uno de sus libros un libro que sacó hace nada más 1 o 2 años, que los niños de hoy muestran los niños de hoy muestran los mismos niveles de ansiedad que el promedio de pacientes psiquiátricos tratados por ansiedad en la década de los años 50. Significa que hoy andamos por la vida más tensos, más apretados. Es como si saliéramos a enfrentar la vida cual momias, súper tensos. Y no hay nada de divertido en eso porque la ansiedad no es divertida. ¿Y qué significa toda esta ansiedad en ti, en mí? Todo este miedo, esta inseguridad, este agobio que se ha disparado a niveles mucho más altos ahora en medio de toda esta crisis. ¿Qué significa? Pues simplemente significa que somos humanos, que eres humano, que eres humana. No significa que seas emocionalmente incapaz, no significa que seas tonto o tonta, no significa que eres un fracasado o fracasada, menos aún significa que no tengas fe. Los cristianos también batallamos con la ansiedad. Nuestro Señor, nuestro Maestro, Jesús mismo, Él batalló con la ansiedad. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Él estaba orando y pidiéndole al Padre que le permitieran no tener que enfrentar lo que estaba por venir, que pasara esta copa de dolor de Él. Y su tensión, su ansiedad eran tan intensas, su ritmo cardíaco debe haber sido tan intenso, que sus capilares de los ojos se rompieron, de los lagrimales se rompieron, y Él empezó a llorar lágrimas de sangre, del nivel de tensión que experimentaba. Jesús estaba ansioso. Pero Él no se quedó ansioso. Nuestro Señor fue capaz, como siempre, de encargarle, de confiarle, de poner en las manos del Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, todas sus cargas, toda su tensión de ese momento. Y recibir a cambio del Padre las fuerzas, la fe, la esperanza, para completar su misión aquí en la tierra, haciéndolo en fe y en obediencia. Y quiero recordártelo una vez más, y lo voy a seguir haciendo porque sé que lo necesitas, sé que necesitas escuchar esto. Nuestro Padre Celestial volverá a ayudarnos. Él volverá a rescatarnos una vez más, lo ha hecho en el pasado, lo va a volver a hacer. Y quiero que empieces una vez más esta nueva semana con esa convicción. Sí, yo sé, mañana, lunes, probablemente haya paro, eso es lo que dicen, hay amenazas de eso. Hay situaciones económicas súper difíciles, hay gente que ha tenido problemas con los bancos, gente que no sabe qué hacer con sus arriendos. Sí, pero nuestro Dios, una vez más, Él va a rescatarnos. Puedes estar seguro, puedes estar segura de eso y quiero que empieces esta semana con esa convicción. De hecho, esa es la razón por la que nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dada para ser fuente de esperanza y de sabiduría en tiempos como estos, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Y la Biblia nos provee un camino para salir del valle de sombra de muerte. Uno de los muchos pasajes que nos muestran ese camino está en el escrito de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Capítulo 4, versos 4 al 8. Dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados compasivos en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No estén preocupados, no estén ansiosos por nada. En cambio, oren por todo. Y aquí el primer detalle importante en ese pasaje. No se queden, no estén ansiosos, no se queden atorados en la ansiedad. Si pudiera parafrasear, y me permito hacerlo, Pablo está hablando en un presente continuo que implica no la ausencia en el cristiano de ansiedad, sino la decisión del cristiano de poner su confianza en Dios para no quedarnos atorados en la ansiedad, para no convertirnos en esclavos de la ansiedad, para no quedarnos prisioneros de la ansiedad.
Porque la presencia de la ansiedad en tu vida o en la mía quizás sea inevitable, pero la prisión de la ansiedad, esa se puede evitar, porque esa prisión es opcional. Continúa diciendo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y desde este pasaje, la palabra de Dios a través de Pablo nos muestra qué herramientas, qué estrategias podemos usar para no ser esclavos, no terminar como esclavos de la ansiedad. Sí, vamos a experimentar ansiedad, sí, te van a dar episodios de ansiedad, vas a tener momentos de ansiedad, pero no vas a ser un esclavo de esa ansiedad. No al punto de que esa ansiedad te consuma y como ya hemos venido hablando en semanas anteriores, arruine tus relaciones o dañe tu fe o rompa tu momento de comunión con Dios o arruine tu trabajo o te lleve a hacer las cosas por despecho o de mala gana o trates mal a tus clientes o te cruces y trates mal a otras personas en la calle. Dios no quiere eso, porque eso significaría que estás viviendo como esclavo de la ansiedad, que la ansiedad te domina y por eso terminas haciendo esas cosas. Experimenta la ansiedad, pero decide no ser esclavo de ella. Si estás con alguien cerca tuyo, si estás con la familia, con alguien de tu casa, puedes mirarle y decirle, por favor, entiéndelo. Experimenta ansiedad, pero no seas esclavo de la ansiedad. ¿Ok? Experimenta ansiedad, está bien, vive la ansiedad que tengas que vivir, pero no te conviertas en un esclavo de esa ansiedad. Por favor. Necesitan escucharlo. Tú necesitas escucharlo. Necesitas que alguien te lo diga. Lo primero que Pablo nos enseña aquí es el poder de regocijarnos en el Señor. La primera parte de ese pasaje dice, alégrense, regocíjense en el Señor, aprendan a hacerlo. ¿Por qué? Porque no te hace ningún bien, y quiero que lo escuches bien, no te hace ningún bien meditar en tu problema. Y por cierto, vuelvo a mencionar lo que he mencionado en semanas anteriores. Tú puedes decir, yo no soy bueno meditando en el Señor, meditando en su palabra. Sí, sí lo eres, porque inviertes enormes cantidades de tiempo meditando en tus problemas. Sin embargo, no produce para ti ningún beneficio, ningún bien meditar en tu problema. Pero nos hace un gran bien meditar en nuestro proveedor. Cuando tú aprendes a regocijarte en el Señor, a alegrarte en el Señor, por quién es Él, por cómo ha transformado tu vida, por cómo se ha manifestado en tu vida y en la de los tuyos, en otras circunstancias difíciles de otros tiempos, de otros momentos. Eso te ayuda a recordar que ese mismo Dios que te ha devuelto la esperanza a ti y a ellos, sigue estando presente en tu vida, sigue gobernando este mundo. Mientras más tú y yo observamos nuestro problema, más grande parece ser. ¿No te pasa eso? Ves tu dificultad, te quedaste sin trabajo, se te acaban los ahorros, no tienes dinero, no quieres salir a hacer compras, no tienes con qué salir a hacer compras, no sabes cómo vas a pagar el colegio de tus hijos o tu universidad, no sabes cómo vas a pagar los préstamos que tienes o las tarjetas, estás teniendo dificultades con tu familia, están momentos tensos a cada rato apareciendo, estás discutiendo con tu esposo, discutiendo con tu esposa, no sabes cómo manejar todo esto y mientras más piensas en esos momentos difíciles, más grandes y difíciles e imposibles de vencer parecen. Pero, mientras más observes a nuestro Padre Celestial, más rápido vas a notar el tamaño que Él tiene frente a tu problema. Mientras más pronto tú fijes tu mirada en tu Padre Celestial, más rápido te vas a dar cuenta del tamaño que Él tiene frente a tu problema. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios, ni nada más grande que Él o su poder. El salmista lo sabía, él escribió en el Salmo 121, los versos 1 y 2, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Porque en la época del salmista era común que los pueblos paganos adoraran a dioses falsos y para ellos los montes, las cimas de las montañas eran sitios importantes porque estaban más cerca del firmamento donde se encontraban los dioses poderosos.
Entonces, si tú querías hablar con un Dios poderoso, tenías que esperar quizás una manifestación en las montañas, una tormenta, un rayo, incluso una erupción volcánica. Y el salmista dice, ¿en serio? ¿Regreso a ver a las montañas? ¿Va a venir de ahí mi socorro? No. Él continúa diciendo en el verso 2, mi ayuda, mi socorro, viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Él no está en el cielo, Él ni siquiera está en la tierra. Él está por encima porque Él hizo los cielos y la tierra. Él los creó. No ganas nada, no ganamos nada fijando nuestra mirada en el problema, pero ganamos todo al poner nuestra mirada en el Señor. Si lo recuerdas, Pedro con el Señor Jesús experimentó eso. Mateo 14, léelo. Esta semana estúdialo, revísalo. Sabes la historia, la has visto muchísimas veces. El Señor Jesús aparece, los discípulos están en la barca, todo está extraño y de pronto ellos ven al Señor Jesús caminando sobre el agua y se sorprenden, piensan que es un fantasma. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Y el Señor Jesús le llama. Y Pedro es la primera persona, aparte de Jesús, que se baja de la barca y camina sobre el agua. Y la historia es maravillosa y quiero que descubras su riqueza. Tú mismo, tú misma, durante esta semana estudiando ese pasaje. Pero te recuerdo que mientras la mirada de Pedro estaba en Jesús, las cosas iban bien y él podía estar sobre el agua. Pero cuando él quitó su mirada de Jesús y la apuntó hacia el suelo, hacia el agua, y recordó lo terrible que era, cuántas vidas había tomado, cuántos amigos y compañeros pescadores él había visto morir ahogados, cuántas veces había visto embarcaciones destrozadas por esta fuerza de la naturaleza. Una vez más el miedo lo consumió y él empezó a hundirse. No sé si te ha pasado alguna vez has sentido lo que es hundirte y no tener opción de salir. Yo sí. Cuando era adolescente, mi papá nos llevó a unas cuevas en el oriente con un grupo de sus estudiantes de la universidad y nosotros cuando teníamos la oportunidad, él nos permitía acompañarle y fuimos en esa ocasión. Y yo estaba acostumbrado a todas esas cosas, estaba acostumbrado a vivir en el campo, subir árboles, a meterme a nadar en donde sea, a saltar de puentes a ríos y etc. Era normal para nosotros, mi papá nos crió así. Y empezamos a entrar en estas cuevas grandes, oscuras, y yo tenía una linterna en mi mano, y a la medida que íbamos avanzando yo me sentía como Indiana Jones y veía a los chicos universitarios mucho más grandes que yo, llenos de miedo y susto y gritando cada vez que veían un zancudo o un murciélago o un bicho. Y de pronto llegamos a una parte muy grande de la cueva donde había una fosa, un estanque enorme que iba de lado a lado. Mi papá se lanzó al agua primero y nos dijo, voy a cruzar y cuando yo esté al otro lado les paso una cuerda. Él se iba llevando la cuerda y así ustedes pueden pasar seguros. Y cuando mi papá pasó la mitad de ese estanque que tenía unos cuantos metros de diámetro, yo dije, no, yo no voy a esperar y me lancé atrás de él. Yo sabía que yo era mucho más valiente que todos esos universitarios miedosos y me lancé al agua. Pero no había llegado ni a la mitad de la fosa, una fosa muy, muy profunda. No sé cuánto tenía de profundidad, pero decían que eran decenas de metros. Usaba unos calentadores de nylon y de pronto mis pantalones de calentador se empezaron a llenar de agua y se convirtieron en pesas. Y solo sentí como mis piernas se hundieron y empecé, no importaba qué tanto me esforzara, a ser succionado, a ser jalado por el peso del agua en esos pantalones hacia el fondo. Y de pronto sentí como el agua me sobrepasó. Y por unas milésimas de segundo pensé qué hacer y mi primera idea fue, voy a quitarme el pantalón, no me importa. Es la forma de quitarme ese estorbo que me está hundiendo. Y regresé a ver hacia abajo y trataba de tener la linterna en la mano para ver el pantalón y trataba de quitármelo, pero en la medida que trataba de hacer eso solo veía cómo las luces que estaban sobre el agua iban desapareciendo de las linternas de los otros chicos. Y dije, no puedo, si sigo mirando hacia abajo, si sigo tratando de quitarme esto, no voy a poder salir. No puedo salir mirando hacia abajo. Tengo que salir mirando hacia arriba. Y lo único que se me ocurrió fue hacerme bolita y dar 2 brazadas y pataleadas lo más duro que pude hasta que logré sacar apenas mi mano del agua. ¿Por qué? Porque sabía que mi papá estaba ahí.
Y cuando logré sacar mi mano del agua, solo sentí la enorme mano de mi papá que me tomó y me jaló del agua. Y yo salía del agua y caía de nuevo y me volvía a hundir, y mi papá me agarraba de donde fuera y me lanzaba de nuevo hacia arriba. Y así, unas 2 o 3 o 4 lanzadas hasta que me llevó a la otra orilla. Porque si tú te quedas con la mirada fija en el fondo, no hay forma de salir. Pero si tú pones tu mirada en el Padre, Él siempre te va a rescatar. Así es que adora a ese Padre, celebra a ese Padre, alégrate en todo lo que Dios es, en quién es Él, todo lo que Él ha hecho, lo maravilloso que es para nosotros. Y eso va a empezar a transformar tu mente y tu corazón para no ser un esclavo de la ansiedad. Segunda cosa que nos enseña Pablo en este pasaje de Filipenses: pídele ayuda a Dios. Deja a un lado todo orgullo y pide ayuda. Primero a Dios, pídele ayuda a tu Dios. Pablo dice, traigan todas sus necesidades, pónganse en oración, lo que necesiten, háblenlo con Dios. ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué te preocupa? ¿En qué requieres la ayuda divina? Salmos, capítulo 50, versos 14 y 15 dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Crees que Dios no quiere rescatarte en medio de la crisis y la dificultad en la que estás? Primero porque te ama y segundo porque eso sería un testimonio enorme de tu parte hacia otras personas para poder contarles, Dios me rescató. ¿Ustedes creen que Dios no existe? Sí existe. ¿Ustedes creen que Dios no es real? Sí, sí es real, porque Dios me rescató. Dios me ayudó, no tenía nada y Dios trajo algo. Estaba necesitado y Dios proveyó. Dios hizo cosas maravillosas en medio de estas circunstancias difíciles para mí. Y tienes que orar, habla con Dios, no te quedes callado. Una mala costumbre que tenemos cuando estamos ansiosos es empezar a mordernos las uñas, a comer demasiado, a meternos todo hacia adentro y tragarnos de nuestra mente y nuestro corazón todo lo que estamos sufriendo. Y alguien se acerca y nos pregunta, ¿cómo estás? No, estoy bien. Y no queremos decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo, estoy preocupado, estoy tenso. Habla, pero primero, antes de hablar con otros, por cierto, que es saludable y es bueno, habla con tu Dios. ¿Qué tienes que perder? ¿Crees que Él se va a enojar? Y no importa el tono en el que hables. Si tienes que reclamarle, reclámale. Ya vimos eso la semana pasada con la historia de Noemí y Ruth. Habla con Dios, reclámale a Él. Él no se va a enojar. Él prefiere que tú hables con Él, con honestidad en tu corazón. Hay un viejo refrán que nunca me ha gustado, que dice que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Hoy quiero proponerte una versión distinta. El camino a la paz está hecho de la oración. El camino a tu paz está hecho de oración. ¿Quieres encontrar paz para no ser esclavo de esa ansiedad? Empieza a orar. Mientras más ores, mientras más pongas tus cargas y tus necesidades delante de Dios, más paz Él va a infundir en tu corazón, porque tu mirada ya no va a estar en esas cosas, va a empezar a estar en Él. Tercero, deja tus preocupaciones en sus manos. Las manos de Dios son más eficaces, más expertas, más hábiles que las tuyas y las mías. Y quiero que lo entiendas, muchas veces tenemos que hacer realmente eso, dejar las cosas en las manos de Dios. Poner nuestras cargas, preocupaciones, proyectos, dificultades en las manos de Dios. Tenemos que hacerlo, hazlo, ponlas en las manos de Dios. Ahora, para que tengas una idea de a qué me refiero con esto, ¿alguna vez has llevado un dispositivo, un aparato, algo de tu casa a reparar? ¿Has ido a alguno de estos sitios de reparación? ¿Qué haces? Llegas ahí, te atienden y tú le dices, vea, le estoy trayendo esto, esta computadora, esta licuadora. Y la persona te dice, bueno, ¿qué pasó? Y tú dices, bueno, estaba yo licuando algo y le prendí y le empezó a sonar y empezó a salir un poco de humo y le desconecté y ahí quedó. Perfecto. Tú le cuentas a la persona qué síntomas viste, qué es lo que pasó, qué es lo que te preocupa, qué es lo que tú sabes. Y luego, si el técnico es bueno, te va a decir, ok, gracias, eso me ayuda a saber qué pudo haber pasado, déjemela y yo le aviso cuando esté reparado. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a hacer eso, a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Explicarle, hablarle de cómo estamos, qué sentimos, qué fue lo que pasó
y dejar que Él trabaje en lo que nosotros no podemos controlar, en lo que tú no puedes controlar, en lo que tú no puedes cambiar. Deja que Él trabaje en eso. Le muestras el problema y dejas que Él haga su obra. Y eso nos recuerda, es importante, porque nos recuerda que no somos los solucionadores, no somos los salvadores, no somos los héroes del problema. En todas las historias de la Biblia, el héroe siempre es Dios. Y en la historia de tu vida, el héroe siempre es Dios. En trabajo en equipo contigo, claro que sí. Tú eres su mejor compañero, tú eres su mejor compañera. Él te quiere a su lado, Él quiere que tú vivas la victoria con Él. Pero hay que ser honestos, el héroe es Él. Y quiero pedirte que levantes tu mano derecha. Conmigo, sí, en serio, levanta tu mano derecha. Un momento, en serio. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Existe un Dios y no soy yo. El día de hoy renuncio a ser el gobernante del universo. Porque existe un Dios y no soy yo. Muy bien, ¿ves? No fue tan difícil. Y es saludable recordar eso. Es saludable recordar que hay un Dios, que no somos nosotros en quien podemos poner nuestras cargas y preocupaciones, porque sus manos son más hábiles que las nuestras, su sabiduría es más alta que la nuestra, su corazón es más grande que el nuestro, su amor es más perfecto y poderoso que el nuestro, su fuerza es más gloriosa que la nuestra. Y necesita recordar eso. Cuarta cosa que Pablo nos enseña a través de este pasaje: reemplaza tus pensamientos. Hay un pasaje hermoso en Deuteronomio en el que el pueblo de Israel es instado a practicar algo importante. Cuando fueran ellos a entrar en batalla, es más, te voy a leer el pasaje, dice: cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Increíble frase, increíble arenga. Pero ¿por qué decirla? ¿Te has puesto a pensar por qué decirla? ¿Por qué? ¿Por qué no solo tenerla como una frase que estuviera pegada en un muro antes de que el ejército saliera? Y por favor, todos los soldados, antes de salir a batalla, pasen leyendo esto y luego de que hayan leído, tomen sus armas y sigan. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué tenía que pasar el sacerdote cuando todo el ejército estuviera ahí reunido, quizás frente a frente ya con el ejército enemigo? ¿Por qué decirlo en ese momento? Por lo que ocurre en la mente humana. Porque la primera batalla, antes de la física, antes de la externa, antes de lo que va a pasar afuera, la primera batalla donde necesitamos vencer es la batalla en nuestra mente, es la forma en la que pensamos, es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, es la forma en la que vemos a Dios. Y por eso el encargo era que cuando el ejército estuviera reunido, listo para ir a la batalla, el sacerdote pasara y le recordara: no tengas miedo, no te desanimes, que no haya pavor en tu corazón, porque el Señor tu Dios, Él está contigo, Él va a pelear a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Y la gente empezaba a decir: sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces su mentalidad cambiaba. Ellos cambiaban cualquier pensamiento de derrota, de que estuvieran con otro compañero saliendo: oye, no, el ejército está horrible, no, son grandotes, no, son un montón más, mira, todos llegan de borde a borde del horizonte y nosotros ve cuántos son, nos van a matar, ya nos van a matar, nos fregamos, nos van a matar. Y esa era la mentalidad. Yo no quiero pelear, yo no tengo esposa, tengo hijos, yo quiero regresar, yo no quiero enfrentarme a esto, yo no sé para qué me metí en esto. Mi mamá decía: sé soldado, y yo para qué le hice caso a mi mamá, mi esposa se va a quedar viuda, mis pobres hijos. Esa era la mentalidad. Y el sacerdote pasaba y les desafiaba a cambiar esa mentalidad, a recordar que no dependían de las circunstancias ni de sus propias fuerzas, sino que el Señor y su favor, el favor de tu Dios, iba a estar contigo en esa batalla. Si tú y yo entendemos esto, entendemos que si tú tomas pensamientos de Dios y los reemplazas por estos pensamientos de ansiedad y de angustia, los pensamientos del uno echan afuera los pensamientos del otro. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ansiedad y los pensamientos de gratitud y fe no pueden convivir al mismo tiempo en tu cabeza. Y quiero que hagas la prueba, en serio. Quiero que empieces a pensar en cosas
por las que estás agradecido o agradecida, que Dios ha hecho en el pasado, en tu vida, a través de ti, en tu corazón, para otros alrededor tuyo. Y me digas, si no empieza automáticamente a resonar eso tan fuerte, lo que Dios ha hecho, que toda tu ansiedad empieza a disminuir, porque la ansiedad y la fe, la ansiedad y la esperanza no pueden convivir en la mente. Están las unas o están las otras ideas. Pero si tú quieres sacar esas ideas de ansiedad, tienes que empezar a poner los pensamientos que realmente vienen de parte de Dios. Filipenses decía en la mitad del verso 6 en adelante, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pongan su mente en esos pensamientos, pongan esos pensamientos en su mente, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús mientras ustedes vivan. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. A esa gratitud que debe llenar sus mentes, agréguenle pensamientos buenos, concéntrense, piensen, no en la angustia, no en la desesperación, no en los problemas, no en lo que te consume, no en las dificultades, no pienses en eso más de lo necesario, no dejes que te gobierne. Usa tu mente para producir algo nuevo, usa tu mente para producir algo bueno, usa tu mente para que esté llena de cosas que sean constructivas y productivas, incluso para que te ayuden a tener nuevas ideas de qué hacer. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensa en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Porque déjame decirte, tú no puedes controlar las circunstancias porque no eres Dios. Pero sí puedes controlar lo que piensas en medio de estas circunstancias. Lo repito, tú no puedes controlar estas circunstancias porque tú no eres Dios. Pero sí puedes controlar tus pensamientos en medio de estas circunstancias, porque Dios te ha dado esa libertad y ese poder. ¿Tu problema? Tu problema no siempre es el problema. Tu problema a veces es cómo ves el problema, cómo piensas en el problema. Así es que haz estas cosas. Regocíjate, alégrate en el Señor cuando venga la desesperación y la ansiedad y empieces a sentir esos nervios y ese latir rápido de tu corazón y te preguntas qué voy a hacer. Regocíjate en el Señor. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres fuerte. Señor, tú eres bueno. Recuérdate a ti mismo quién es el Dios en el que crees. Pídele ayuda. Señor, te necesito. Tú que eres grande, tú que eres digno, tú que eres fuerte y bueno. Señor, te necesito ahora. Te necesito en medio de estas circunstancias. Me has dado fuerzas y capacidad y no tengo problema en salir a esta vida, a este mundo, a enfrentarlo con valor. Pero hay veces que hay cosas que me superan y te necesito, Señor. Necesito tu ayuda. Y me está pasando esto y esto y esto. Y estoy preocupado por esto y esto y esto. Y tú acabas de ver lo que acaba de pasar en el banco, Señor. Y tú acabas de ver lo que pasó en mi trabajo. Y tú acabas de ver lo que pasó con estas personas que me deben. Y tú acabas de ver lo que está ocurriendo en el colegio de mis hijos, y tú acabas de ver lo que está pasando en mi universidad, y tú ves lo que está ocurriendo con mi familia. Señor, tomo todo eso y lo pongo en tus manos, Jesús. Pon todas esas preocupaciones en las manos del Señor y finalmente dedícate a no desperdiciar tu tiempo ni tu energía pensando en cosas inútiles, dolorosas y que te angustian, y enfoca tu mente y tu corazón en esas cosas buenas, dignas, honorables, justas que Dios te está pidiendo, que Dios te está dando la oportunidad, que Dios te está dando la estrategia de que uses como la mentalidad que te va a ayudar a superar todo esto. Si tú te quedas en la angustia, ni siquiera se te van a ocurrir nuevas ideas de negocio, ni siquiera se te van a ocurrir nuevas alternativas para conseguir ingresos, ni siquiera se te van a ocurrir las ideas y las palabras correctas para hablar con alguien con quien tienes que ser estratégico. Si tienes que hablar con tu dueño de casa o con tu jefe o con el dueño de la universidad de tus hijos o del colegio de tus hijos, dices, tengo que conversar con ellos, tengo que hablar bien. Señor, quiero hablar bien para poder convencerles de que por favor me ayuden, de que me den tiempo, de que me descuenten un poco. Incluso para eso necesitas que tu mente esté llena de pensamientos que sean constructivos, positivos, dignos, honorables, honrosos, para que esa sea la mentalidad que te gobierne cuando las palabras salgan de tu boca. Y entonces va a haber agrado en las personas que te escuchen, porque las palabras que salen son agradables. Y quiero pedirte que tú y yo hagamos una tarea en esta semana. Esta es tu tarea. Quiero que me escuches, es importante que trabajes en esto. Esta es tu tarea para esta semana. Haz una lista de lo bueno que es Dios en tu vida. Todas las cosas buenas que Él ha hecho por ti y las cosas que Él ha hecho en ti para transformarte. Escríbelo. No quiero que solo lo pienses. No te voy a pedir que lo hagas ahora.
Quiero que lo hagas durante la semana. Quiero que te tomes tiempo. Quiero que tomes todas esas cosas que te están causando ansiedad y las escribas. Y en la misma hoja, divídela a la mitad y al otro lado vas a poner todo esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios en el que yo creo? ¿Qué cosas ha hecho por mí y qué cosas ha hecho en mí para transformarme? Quiero que lo pongas ahí en esa lista y vas a ver todo lo que Dios te va a mostrar de lo que Él ha hecho en tu vida. De lo poderoso, glorioso que Él es. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir como esclavo de su esperanza. Para que tú puedas vivir como un esclavo, una esclava de la esperanza de Dios. No me importa ser esclavo de la esperanza de Dios. No me importa estar esclavizado a su gloria. No me importa estar esclavizado a su santidad. No me importa estar esclavizado a su palabra. No me importa estar esclavizado a su esperanza. Porque es liberadora. Porque es empoderadora. Porque significa estar vivo realmente. Pero yo no quiero, y sé que tú tampoco quieres, vivir tu vida en este momento como uno más de los muchos esclavos de la ansiedad que andan por ahí. ¿Con cuánta gente has hablado estos días? ¿Cuántos posts has visto en redes sociales de gente que vive como esclava de la ansiedad? Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para nadie. Pero si esta palabra ha llegado a ti, porque eres parte de Camino, Verdad y Vida, nuestra pequeña iglesia, o porque simplemente alguien te recomendó este video, o porque simplemente te topaste por accidente con él en YouTube, es porque Dios quiere decirte que Él no quiere que tú vivas como un esclavo, como una esclava de la ansiedad, y quiere que vivas como un esclavo de su esperanza, que es liberadora, que es inspiradora, que es empoderadora. Dios te quiere como un esclavo para sus propósitos gloriosos, sanadores, transformadores, incluso esperanzadores para otros. Así es que escribe eso y deja que Dios empiece a sacarte de la esclavitud, de la ansiedad y a moverte hacia la libertad que hay en la esperanza. Quiero que cierres un momento tus ojos y escuches esta canción, que es una canción que resume qué es lo que Dios va a hacer por ti, para ti y en ti, si te dejas gobernar por su esperanza y decides ya no ser un esclavo de la ansiedad.